Bien, lo que vamos a realizar a continuación es el análisis de un edificio por intermedio del software Robot Estructural 2018. El edificio lo tenemos acá, este es un diagrama en planta de todas las estructuras. Básicamente mi distribución es la misma para todas las plantas. Este es un edificio de departamentos, lo cual lo tengo acá acotado. Tengo acá acotado porque es importante en este caso los ejes. Los ejes de todas las columnas, de todas las placas. Y vamos a empezar primero con la distribución de los ejes en el robot. Sabemos de que para analizar en el robot el modelado estático de un edificio en cuanto a sus estructuras, vamos a darle acá en nuevo y vamos a elegir el proyecto que queremos, ¿no? En este caso hay varias opciones, pero para nuestro es edificio. Luego de ello vamos a seleccionar para ingresar todas las distancias parciales de cota a cota. En este caso me doy cuenta que empezamos con 315, 10, 53, 160 y de esta manera hasta poder llegar al último que es 315. Entonces, para ello vamos a empezar a ingresar. Y aquí está la plataforma de robot, una vista en 3D. Nos vamos acá a la opción donde dice líneas de construcción. Línea de construcción, posición de origen 0,0. Vamos a repetir solamente una vez. Y la distancia de 315. 315. Agregar. Luego nuevamente seguir. Automáticamente el robot acá me bota que mi nueva posición ahora va a ser de 315. Por lo tanto, yo tengo que ingresar la siguiente dimensión parcial. En caso en que la configuración me bote acá el 0, por ejemplo, de esta manera, entonces yo seguiría acá poniendo distancias acumuladas, es decir, distancia desde 315, de 0 hasta acá, ¿no? Sería 325. Y sucesivamente así, ¿no? Solamente acumuladas. Pero bueno, para no estar cliqueando acá, mejor automáticamente el robot me manda el nuevo origen y le pongo solamente acá 10 centímetros, ¿no? Es decir, 0.1 metros. Ven que automáticamente se selecciona. Entonces, siguiente medida, 53. Siguiente medida, 1.60. Luego 1.45, luego 15, perdón, 0.45, 0.45, luego 0.15, ¿verdad? Sí, 0.15. Luego viene lo que es 88, 1.08. 88, 08. 40, 90, 50. 40. Tenemos acá 90. 50. Luego tenemos 20, 18, 45. 20, 18, 45. Y por último tenemos 20, 18, 45. ¿Está bien? Y por último tenemos 3.15. 3.15. Con lo que en el acumulado me da, observo que me da acá 14.17. 14.17. Creo que acá hay un inconveniente, un problema. No debería darme 14.17, debería darme una distancia de 13.70. Hay un dato que hemos ingresado en forma incorrecta. A ver, lo vamos a verificar. 3.15, 3.25. Como acá tengo yo distancias acumuladas, entonces lo que puedo hacer es, vamos a acotarlo de esta manera.
Por ejemplo, vamos a ver una verificación por acá. Mira esta medida. Podemos acumulado, vamos a verificar. Perdón, vamos a verificar, a ver, desde acá hasta acá. Entonces, la medida de 5.38 y 8.33 me tiene que aparecer en el robot. 5.38, está, y el otro era 8.33, ¿no? Bueno, 8.34 también es correcto. Quiere decir que hasta 8.34 todo está bien. Vamos a dar otra medida más. Vamos a hacerlo desde acá hasta acá. Tendría que dar una medida de 10.55, ¿correcto? Prox. 10.55, y sí, también es correcto, me parece 10.57. Luego de eso, luego de 10.55 aumenta 3 metros 15. Y acá hay un error, ¿no? Yo no debía haber aumentado esto de acá, por lo tanto lo eliminamos. 10.55 y más 3.15, ¿no? Entonces tomando esto también vamos a eliminarlo. Eliminamos y tomando como referencia este punto, le agregamos acá 3.15. Lo que me da 3.72, lo cual es correcto, ¿no? Es variación de 2 centímetros. Es porque el AutoCAD, al ser distancias acumuladas, lo redondea, ¿no? Los decimales. Luego de ello vamos a ingresar los valores en Y, las separaciones en el eje Y. Nos vamos acá a eje Y. Igual, una sola vez. Y la distancia sería 1.72 con 2.70. 1.72 con 2.70. 72 con 2.70, luego 1,15 m con 4.70, 1,15 con 4.70, 1,15 con 4.70. Luego seguimos con 0,50, 265, 0,50, 265, 0,50, 265. Luego seguimos con 235, 270, 235, 270, 235, 70. Luego creo que sigue 0,85. Sigue 0,90. Pero acá es 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque tenemos acá 2. 2 veces 0,90. ¿Sí? Luego sigue acá 2,48, 1,15. 2,48, 1,15. 2,48. Pero solamente una vez. 1,15. Y por último, 3.3, ¿correcto? Y de esa manera obtengo el total que es 27.88. 27.88. Lo cual verificando nos da acá en el AutoCAD igual, ¿verdad? En este caso las distancias han sido exactas, no ha variado nada. Y con eso tenemos trazados los ejes tanto en la dirección X como en la dirección Y. Nos vamos ahora a las elevaciones Z. Acá me dice que Z son elevaciones. Por tanto, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a definir que mi elevación, por comodidad ya prácticamente de modelado, ustedes pueden elegir, claro, dependiendo de los planos también, ¿no? Los planos son al final los que van a mandar la elevación de los pisos, ¿no? Entonces, para eso, lo que hacemos es fijarnos en el diagrama de elevación y nos vamos a dar cuenta que la primera planta, bueno, en este caso es un semisótano. Nosotros vamos a modelar solamente como si ese semisótano no existiera, ¿no? Es como si fuese un primer piso. Entonces, en este caso, vamos a darle acá
la altura un poco mayor que las demás, ¿no? 240, vamos a darle 260. Entonces, 260 para el piso, agregar. Repetir una vez, perdón. Ahí está. Luego, de 260 le damos acá lo que es 240, agregar. Pero claro, podemos repetir, ¿no? Podemos repetir, vamos a repetir esto, porque se supone que el objetivo es la simulación hasta 7 pisos, que es lo que indica el plano de elevación, 7 pisos. Entonces, son 6, en este caso 5 más 1, 6, de 240, ¿no? Y de esa manera tenemos toda la elevación, ¿no? Que vendría a ser 1, 2, 3, 4, 5 plantas elevadas de 240 y una que tiene 260, ¿no? La planta número 1. 6, perdón, de 240 y uno de 260. Cuando ya tenemos todo, entonces, tanto en eje X como en Y y en Z, recién le damos aplicar, ¿correcto? Aplicar. Entonces, una vez que le podemos aplicar, le damos cerrar, y como vemos, acá tenemos todos los ejes, ¿no? En las dimensiones. Lo que hacemos a continuación ahora, vamos a definir nuestro tipo de material. Antes de definir las secciones, vamos a definir el tipo de material. O sea, es un concreto, una resistencia de 150, 170, 180, 200, 210, 250. Para ello, sabemos que en obra a veces la resistencia del concreto varía, ¿no? Pero dependiendo, si es que es ya prácticamente lo que es arquitectura, o sea, lo que es estructuras, eh, columnas, vigas, aligerados, losa maciza. Y sabemos que la resistencia aprox siempre se trabaja en un valor de 210. Entonces vamos a definir para eso. Creo que acá yo ya lo tengo definido, pero en el caso en que no lo tengan definido, pueden poner acá en herramientas. Vamos a preferencias para el proyecto. Acá vamos a lo que nos dice materiales. En este caso elegimos la sección a donde nosotros la zona a la que más se adapta a nosotros, en este caso español, ¿verdad? Español. Y acá en español pues aparecen el tipo de acero, tipo de hormigón, tipo de aluminio, tipo de madera. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a lo que es China, pues aparecerá en idioma inglés, ¿no? Y otros tipos de concreto y eso. Pero bueno, nos vamos acá. Nos vamos a lo que es español, ¿no? Español. Entonces, acá, perdón, aquí no era acá, español. Claro, acá yo ya lo tengo definido, pero en el caso, cuando se usa por primera vez, por ejemplo, nos viene solamente todo excepto esto. Acá me dice que es normalmente en lo que es español, España, se le denomina hormigón, ¿no? A lo que nosotros lo conocemos como concreto, ellos lo denominan hormigón armado, y acá te dice que tiene una resistencia de 125, 150, 200, 125. Pero en el caso, en mi caso, por ejemplo, yo quiero definir un nuevo tipo de concreto, que sea 210. Para ello lo que yo voy a hacer es, acá, darle modificar. Le doy modificar, nos vamos a la opción hormigón, ponemos acá el nombre porque se supone que todavía no está definido este concreto 110, me aparece solamente eso, entonces le pongo ahí, ¿no? Concreto 210. De descripción, bueno, ¿no? Que mi fuerza de compresión es 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Y estos datos sí yo los he ingresado, ¿no? Ayudándome de las tablas del ASI, ya por norma de la misma sociedad americana. Acá yo pongo el módulo de Young, pero para calcular el módulo de Young yo sé que por fórmula, por recomendación del AXI, una fórmula aproximada es 2100, si no me equivoco, 2100, por la raíz cuadrada de la fuerza de la compresión, ¿no? La resistencia de la compresión. Entonces, si yo estoy definiendo que quiero que mi concreto sea de 210, que sé muy bien de que megapascales me da este valor, ¿no? Convirtiendo de kilogramos por centímetro cuadrado a megapascales, me da 20.6.
muy aproximado a 21. El módulo de Young, reemplazando en la fórmula, me sale este valor. El coeficiente de Poisson es un valor aproximado, me dice que para concretos normales varía más o menos entre 0,12, 0,14 a 0,2, ¿no? Normalmente lo tomamos como 0,2. El coeficiente de Kirchhoff, normalmente me dicen que es 0,4 por el módulo de Young. En este caso, multiplicamos. El peso específico es 2.400 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Y lo encontramos de esa manera. Es un peso específico aproximado. Pero convirtiéndolo a kilonewton por metro cúbico, nos da este valor. Y bueno, estos datos de dilatación térmica y coeficiente de amortiguamiento son datos que no cambian. Lo dejamos de esa manera. Bueno, en caso que se requiera cambiar algún dato, pueden ingresar al final. O sea, la sección lo pueden definir al inicio, pero pueden variarlo también. No hay problema. Y bueno, aquí también hablan de tipo de muestra. Eso es arbitrario. Entonces le damos a agregar. Bueno, como ya, claro, como el mío ya está definido, simplemente lo dejo ahí nada más, ¿no? En el caso de ustedes pueden poner ahí agregar. Una vez que ya lo tienen definido el tipo de material, entonces lo que vamos a hacer es definir las secciones. Definimos secciones acá, por ejemplo. Claro, yo por conveniencia, digamos, para no confundirme con estas secciones que existen, lo voy a eliminar todas. Normal, no hay problema. Y ponemos acá definir nuevas secciones, ¿no? Nosotros, para poder hacer para poder realizar nuestra modelación, necesitamos ingresar las columnas. Me dicen acá, aquí están todo tipo de columnas, columna 1, columna, ¿no? Claro, yo puedo ir de frente a los detalles para no estar viendo ahí todo, y puedo irme, ¿no? Puedo irme acá, que son columnas, me voy para acá, vigas, columnas. Como este de acá es aligerado, puedo irme de frente. Claro, o en todo caso vamos a verlo, ¿sí? Columna 1, por ejemplo, me dice que la columna 1 tiene una denominación de dimensiones de 0,25 por 0,60. En el caso del robot, la medida que adopta el robot en el eje X, bueno, acá no, es 0,25. En el caso del robot, cuando yo pongo acá tipo de material, tipo de perfil columna, el material, bueno, concreto 10 ya automáticamente me lo manda, ¿no? Concreto 10, ya está. Y acá pongo yo mis dimensiones. En este caso, la configuración del robot es que la distancia V que yo puedo, en el caso del robot, como les decía, el B que está acá es mi dimensión en Y y mi H es mi dimensión en X. Entonces, viendo acá los detalles, habíamos visto que era 25 en X, 60 en Y. 25 en X, ingreso acá 25 en X, y en Y 60, ¿no? 60. Entonces, por conveniencia nosotros, por comodidad también, por decirlo de esa manera, vamos a tomar que siempre la primera medida sea H, ¿ya? O sea, la distancia en X. En este caso 25, y acá distancia en Y. De esa manera, entonces, columna 1, ahí está, columna 1, para no... Y le damos acá a agregar. De la siguiente manera, de la misma manera, perdón, vamos acá, ¿no? Columna 1, las calles están definidas. Columna 7, ¿no? Creo que esta es la de 25 por 25. Sí, 25 por 25. Esa es columna 7. Entonces, y la columna 6, 50 por 20, ¿no? Ya, en este caso, 50 es en el eje X, ¿correcto? 50 eje X.
Entonces 50 eje X, acá, 50 eje X y 20 en el eje Y, ¿correcto? Entonces acá ponemos igual, columna 6, aquí sería 50, aquí sería 20, 20 por 20, y damos acá agregar, ¿correcto? Agregar. Columna 6. Luego lo que es columna 7 habíamos visto que era 25, 25, pero en este caso, como ambas dimensiones son iguales, no me interesa que esté en X, y de esa manera puedo ingresar mi columna número 7. Vamos acá a agregar, ya tenemos 3 columnas. Luego seguimos viendo, las placas vamos a diseñarlas al final. Primero estamos en lo que es columnas. Creo que esta también es placa 1. A ver, revisamos. Sí, placa 1. Entonces acá. Luego seguimos. A ver, acá. Para esto también es un tipo de columnita. No me dicen los detalles, pero tiene que ser un tipo de columnita. Vamos a darle acá 20 por 40. 20 en X, 40 en Y. 20 en X, 40 en Y. En X 20, 40 en Y. 20 por 40, 20 por 40, y acá sería 20, 40. Y vamos a ponerla con número, vamos a ponerle acá columna 2, vamos a poner columna 2. Y le damos acá agregar. Agregar. Muy bien. Bien, ahora seguimos. Acá, así le hemos llamado columna 2, ¿no? Bien. Columna 6 ya está acá. Columna 8. Columna 8, ¿no? Columna 6. 1, 6, 7. Columna, ajá, acá hay una columna 2 existente, entonces esto tenemos que ponerle otro número. Al final nos acordaremos. Columna 8. Tenemos acá 20 en X, 75 en Y. 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 Columna número 8. Vamos acá a agregar. Ya está. La columna 2 al final lo vamos a definir. Esa columna al final todavía. Columna 1', ¿correcto? 1'. Tiene dimensiones 20, 60. Columna 1', 20, 60. 20 en Y, ¿no? 20 en Y. 60 en X. 60 por 20. Columna 8. No, columna 1', ¿no? 1', creo que se desarrolla de esa manera, correcto. Vamos acá a agregar. Ya está. Seguimos avanzando. Acá me habla también de 1'. Bueno, vamos a llamarle acá columna 1, pero 2 veces con la rayita. Podemos denominarlo de esa manera. Columna 6, sin embargo, acá, esta columna 6 está vertical, pero acá hay una 6 horizontal. Tenemos que llamarlo de otra manera. Entonces, vamos a primero avanzar con esto de acá. A ver. Columna dimensiones. Dimensiones de esta columna es 25 por 40.
25 por 40, 25x, 40 ni, 25 en x, 40 ni, y la denominación para esto será 2 apóstrofes. Bien, la siguiente es la columna 6, vamos a llamarla 6', 20 por 50, 6', 6', 20 por 50, 20 en x, 50 en y, 20 en x, 50 en y, ahí está. Entonces ahí estamos, ¿no? Para no equivocarnos vamos a ponerle acá 6'. Claro, porque en el momento en que ingresamos columnas podemos confundirnos. Ahí está 6', también teníamos acá, ¿no? También teníamos acá. Asimismo teníamos 1' acá, ¿no? 2' esto. 2', ahí está. También teníamos, creo, por acá, ¿no? Ya es columna 2. Entonces lo que vamos a hacer acá, bueno, eso al final. Seguimos por acá, columna 6. Esta 6 es de una medida 20 por 50. Eso de acá también es 20 por 50. Pero acá tenemos 20 por 50, sí está bien. Entonces la 6 está definida acá. Esta columna 6 está definida, correcto. La columna 1 también, ¿no? Las columnas son de arriba 25%. Tenemos que ser bastante observadores cuando ingresamos. Columna 8, 25 por 25 creo que es esta, o 20 por 20. 20 por 20 es otra. Columna 8, 20 por 20. Entonces tenemos que definir columna 8, 20 por 20. Aunque creo que tenemos por acá una columna 8 que hemos ingresado ya. Esta de acá ya tenemos. Entonces, acá le vamos a llamar a esto columna 8'. Columna 8', entonces. Columna 8', 20 por 20. Columna 8', acá. 20 por 20. Ahí está. Columna 8'. Y como nos damos cuenta acá se va acumulando, ¿no? Se va acumulando y es lo bueno. Ya. Entonces seguimos. Columna 6 está. Columna 1 que está a los costados también está. Columna 1 aquí está, ya está. Columna 3, creo que no hemos ingresado columna 3 todavía. Juzgando por las dimensiones que tiene, es una dimensión de 25 por 80, creo que no tenemos esas dimensiones. Y columna 3', 20 por 80. Correcto, entonces vamos a hacer 25 por 80 y luego 20 por 80. 25 por 80, columna 3. Columna 3, 25 en X, en Y 80. 25 en X y en Y 80. Ahí está. 5 por 80. Vamos acá en agregar. Y 3. Aquí es 20 para el 3', 3, 20 por 80. Ahí está. ¿Está? Bien, entonces seguimos. Columna 1 ya está definido. Y acá tenemos las últimas, ¿no? Las placas, bueno, esas son placas. Correcto, entonces ya tenemos ahora, ya, faltaba, en verdad, ¿no? Faltaba acá la columna 6, ¿no? No, era la columna 2, perdón. Entonces vamos a ingresar primero a esta columna 2. Esa columna 2 tiene dimensiones de 20 por 85. Columna 2, 20 por 85. Entonces, acá escribimos nomás columna 2.
2, 20, 20, 85 es en X, 85 en X y 20 en Y. 85 en X y en Y20. Entonces le vamos a dar a agregar y nos va a salir seguramente acá. Claro, 85 y 20, ¿no? Está. A ver, vamos a cerrar un ratito esto. Este es el que vale, ¿no? Esta de acá no vale. Entonces, a esta, por ejemplo, lo que voy a hacer es eliminar. Vamos a eliminar el 20 por 40. Claro, 20 por 40 vamos a eliminarlo. Pues lo que podríamos hacer es modificar sus dimensiones. Podríamos modificar sus dimensiones el de 20 por 40. Entonces acá ya le vamos a poner columna 2. Lo que puedo observar es que no existe, por ejemplo, la columna 4. Columna 4 no está existiendo, entonces vamos a llamarla esto como columna 4. Columna 4 era de unas dimensiones de 20 por 40, ¿verdad? O sea, esto no cambia. Simplemente la nomenclatura es la que va a cambiar. Entonces le podemos acá agregar. Y está, 0.20 por 0.40. Cerramos, pero esta me sigue apareciendo. Entonces, eliminar perfil seleccionado, sí, ya está, ¿no? Ya está, entonces acá tenemos prácticamente nuestras columnas, 1, en 2, en 3, en 4. Ya está, ¿no? Claro que podríamos llamar esto columna 5, pero ya sería cambiar también en el CAD. Entonces, para no estar cambiando todo ello, lo dejamos de esa manera. Solamente agregar acá que hemos puesto columna 4, ¿no? Columna 4, 20 por 40. Bien, entonces, columna 4, le vamos a dar acá un copy-paste. De esa manera. Y me va a quedar acá una columna número 4. Copiar, pegar. Listo. Ya está. Entonces hasta ahora tenemos ingresados los datos de las secciones de las columnas. ¿No? Las secciones de las columnas ya tenemos ingresado. Entonces simplemente podemos ponerle acá cerrar. Y por ejemplo podemos ya empezar podemos también definir las secciones de las placas, cómo ingresar, por ejemplo, las secciones de las columnas de acá en el esquema 3D. Vamos a hacer una prueba de ello. Por ejemplo, cuando vamos a ingresar ya, ponemos acá en pilares, y como yo sé que, a ver, recordando un poco, columna 1 va 4 al fondo, entonces, esto acá no, pues, ¿está? 4 al fondo, entonces ponemos ahí los 4. Ponemos acá, está importante esto, ¿sí? No olvidar que acá tiene que estar seleccionado planta 1. Ajá, me estaba olvidando de algo importante. A ver, antes de proseguir, vamos a definir primero esto. Tenemos nosotros 7 plantas, por lo tanto hay que definir todas las plantas. Acá, definición manual, nos vamos a lo que es el origen. Vamos a eliminar esto, eliminar todo. Y desde el origen, repetir una vez 260, planta 1, luego desde la planta 1, repetir 6 veces 240. ¿No? Quiere decir que hay 6 plantas por encima de la planta 1 de una altura de 240. ¿No? Agregar. Sabemos que la última me tiene que acabar en 17 metros, y ahí está, 17 metros. Entonces la aplicamos y cerramos. Claro, ahí ustedes pueden observar que tenemos planta 1, planta 2, planta 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Coincide con nuestros niveles en Z. Correcto, entonces, dado ese alcance, vamos a definir acá que solamente quiero estar en la planta 1, me dice. Entonces, cuando yo ingreso mis pilares, las columnas, solamente voy a poder trabajar en la planta 1. Porque si no le pongo acá planta 1,
va a haber muchísimos puntos y voy a tener dificultad para poder ingresar los pilares. Entonces, a continuación vamos a ver, ¿no? Vamos a probar si podemos insertar lo que son columnas. Entonces, por ejemplo, acá me dice, ¿no? Pilares, columnas, y empezamos a mover. Ni bien yo muevo, me aparece el cursor, y para este caso lo que yo voy a ingresar es una altura de 260, ¿no? Tipo de perfil, ponemos acá pilar de hormigón, era según el AutoCAD era columna 1, entonces vamos acá a columna 1, y como ya es la única que hay de columna 1, por lo tanto, selecciono solamente columna 1, ¿no? A altura 260 me dice, entonces, acá no digitamos nada, si queremos ponerlo por coordenadas lo ponemos acá, pero si no, solamente con el movimiento del cursor, ¿no? Y me dice que se va a ir hacia abajo, correcto, 260. Cliqueamos y me sale automáticamente ahí la columna número 1, ¿no? Entonces nos damos cuenta que estamos avanzando bien, podemos cerrar esto. Y bueno, en el siguiente video seguiremos avanzando con